Del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo, y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: Les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le han creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo le digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Como si no hiciera parte de esta estructura espiritual, de esta identidad, de esta unicidad de Dios. Ahora ese lugar que ha sido establecido para el encuentro íntimo, para el desarrollo de la vida espiritual, ese espacio que es reconocido por muchos como un lugar para la meditación, un lugar de silencio y de recogimiento, un lugar de una presencia particular, el templo. Llega Jesús a el mismo templo. Tendríamos que hacer el paralelo cuando Jesús sale del Jordán con su bautismo y hasta él llega el Espíritu Santo en forma de paloma. Siendo el mismo Dios, ahora se unen el Espíritu y la humanidad de Jesús. Ahora es Jesús que entra en el templo. Recordemos que Él hablará del templo, de su cuerpo, hablará de sí mismo. Y lo hace para que también nosotros seamos capaces de buscar ese momento de entrar en el ser de Dios, entrar a la condición de hijos, entrar a vivir en nuestra humanidad como el mismo Hijo de Dios lo ha hecho, con la certeza que es indispensable caminar al encuentro y dar signos visibles, tangibles de nuestro deseo de estar allí en el corazón de Dios. De hecho, nuestra humanidad se ha visto afectada por muchas cosas y en más de una situación y circunstancia se ha convertido en indigna, para muchos en impura. Es verdad que hasta el mismo sexto mandamiento nos habla de actos impuros. Pues bien, el Señor se encuentra aquí y viene a enseñar en el templo. De hecho, para poder dar una instrucción nueva, es indispensable eliminar los errores, abrir el espacio, de pronto despertar la curiosidad para poder sembrar esta nueva certeza, esta nueva verdad. De hecho, es difícil aceptar que nos hemos equivocado, es difícil comprender que estamos impuros, que hay realidades en nosotros que no debieran estar, y que si no somos capaces de eliminarlas por nosotros mismos, tenemos que permitirle a alguien más que lo haga. El templo. Se sentían dueños de ello los fariseos, los letrados, los maestros de la ley. Se sentían ellos con toda la autoridad para decidir qué hacer, a quién acoger y cómo comportarse en él. No ha cambiado nada. Hoy en día los sacerdotes, los servidores en la iglesia, cualquier persona que tenga cierta frecuencia, se arroga la autoridad para decirle cómo sentarse, cómo vestirse, qué llevar, qué no llevar. De hecho, el Señor toma esos elementos externos y nos pide quitarlos. Él mismo los quita. Y en su enseñanza el Señor recibe la recriminación. ¿Con qué autoridad haces esto? Pues el Señor no se deja cuestionar. Se pone en el mismo nivel, ya que aparentemente nosotros tenemos más autoridad que Él, tenemos más derechos que Él. Y tendríamos que preguntarnos, ¿el derecho al respeto, a la búsqueda de la justicia, a vivir en paz,
El derecho a la libertad, el derecho a la corresponsabilidad, el derecho a nuestra libre expresión, ¿de dónde proviene? ¿Por qué luchamos por la justicia y por qué nos enojamos con los demás cuando no nos satisfacen? Todo esto implica entrar en la voluntad de Dios, que nos ha querido a su imagen y semejanza, que nos ama porque somos sus obra, sus hijos, porque somos hechos según su voluntad. De no ser así, no tendríamos por qué pedir nada, ya que nosotros no tenemos derecho. Hemos recibido todo lo que poseemos. Y por eso el Señor ahora pregunta, díganme más bien ustedes, el bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿De los hombres o de Dios? Ante la incapacidad de respuesta, el Señor tampoco les da una claridad, pero nosotros sí podemos decirlo tranquilamente. Esa posibilidad de entrar, de sentir, de creer, de ser acogidos y de pensar en la vida eterna, nos viene ofrecida solo de Dios y Dios hecho carne por nosotros.